Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Perdón por la pequeña demora que tuvimos hoy, por unas cuestiones técnicas iniciales, por eso les pido disculpas. Este, mm, Retomamos la sesión de los lunes de este ciclo de actualización en patología mamaria. Hoy contamos con la doctora Isabel Fram, médica patóloga conocida por todos nosotros. Está a cargo del Servicio de Anatomía Patológica del Sanatorio Mater Dei. Y bueno, nada, estamos en una época que cada vez tenemos que aprender más cosas nuevas, ¿no es cierto? Y muchas veces marcadores tumorables y los oncólogos y la ciencia nos habla de muchas cosas que a veces no sabemos mucho de qué se trata y por eso en algunos aspectos le pedimos a Isabel que nos venga y nos cuente un poco las novedades en este sentido, en lo que es todo lo que sean marcadores tumorales. Así que bueno, Isabel, muchas gracias, bienvenida al ciclo nuevamente y gracias por participar. ¿Eh? Bueno, muchas gracias Nacho, muchas gracias Diana. Y bueno, hay muchas cosas que nosotros tampoco sabemos y bueno, yo soy patóloga y patóloga quirúrgica, morfóloga, y todas estas cosas es como que nos hemos tratado de ayornarnos un poquito. Y los oncólogos son por ahí los que nos enseñan y nos guían. Bueno, yo voy a tratar de compartir pantalla, espero que esta vez me Dale, salga, que hoy no perfecto, me salía. perfecto, perfecto. Sí. Ahí. Muy bien. Sí, muy Sí, bien. perfecto, Súper. Isa, se ve Perfecto, ¿se perfecto. ve bien? Bueno, Sí, entonces sí. avanzo. Eh, la, lo- la idea y lo que me habían pedido hoy para hablar es el biomarcador adecuado para la paciente adecuada, de la inmunohistoquímica a la patología molecular predictiva del cáncer de mama. A ver si sí. Primero tenemos que tener en cuenta que es un biomarcador. El NIH estableció la definición de biomarcador como aquellas características biológicas, bioquímicas, antropométricas, fisiológicas, etcétera, objetivamente mensurables, capaces de identificar procesos fisiológicos o patológicos, o una respuesta farmacológica a una intervención terapéutica. Existen diferentes tipos de biomarcadores, diagnósticos, pronósticos o terapéuticos. El biomarcador ideal debe ser específico, sensible, predictivo, rápido y económico. En nuestro medio y en nuestra especialidad creo que una de las mejores representaciones es la inmunohistoquímica. Quizás no es lo más sencillo, es lo más usual y es dentro de los biomarcadores la más accesible económicamente, pero no por eso les diría que es económico. Y tiene sus bemoles en cuanto a cómo manejarlos. Los marcadores tradicionales de pronósticos y a respuesta a terapéutica hormonal, a la cabeza están los receptores hormonales, estrógeno y progesterona. Nosotros para evaluarlos seguimos las guías y las recomendaciones del Colegio Americano de Patólogos, cuyo posteo último fue en febrero de 2020, en el cual hay algunas nuevas recomendaciones y cosas que estaban ya en el ambiente desde hace en estos últimos 2 años. ¿Qué se considera positivo? Una marcación nuclear con inmunohistoquímica de más del 1% de las células tumorales en el área invasora. Negativo es el 1%, es menor del 1%, es de 0 a 1% de tinción de dichas células. Dentro del positivo, ahora se estableció un nuevo rango y es la determinación de los que van de 1 al 10%. Y a esto se los recomienda llamarlos como receptores de estrógeno bajo positivo o positive low, que es como vamos a empezar a verlos. ¿Cuáles son las otras conjunciones que vamos a encontrar? Es la positividad de ambos receptores, estrógeno-progesterona, la positividad de estrógeno con negatividad de progesterona, estrógeno y progesterona negativa, y acá están las dos situaciones que son un poquito más extrañas, que es estrógeno positivo, progesterona positiva, perdón, estrógeno negativo, progesterona positiva, y esta nueva incorporación del estrógeno low. Cuando los marcadores son estrógeno y progesterona positiva,
esta es una situación que se observan hasta en un 80%, depende de las distintas estadísticas, de los carcinomas mamarios invasores. Identifica claramente a las pacientes que se van a beneficiar con hormonoterapia, beneficia sustancialmente la sobrevida cuando son estrógenos positivos, y la metodología de evaluación, vuelvo a repetir, es la inmunistoquímica en preparados histológicos fijados en formol y embebidos en parafina, evaluando la tinción nuclear expresadas en porcentajes. Si bien esto lo venimos haciendo desde cerca de los años 80, no siempre las técnicas están estandarizadas y hay algunas series en las cuales todavía aún se evalúan que los falsos negativos son de alrededor de un 15%, y es en lo cual nosotros tenemos que trabajar e insistir. Cuando tenemos estrógeno positivo, progesterona negativa, esto lo vamos a ver en alrededor del 5% de los carcinomas invasores. No es una situación de lo más común. Los caracterizamos y entra dentro de los grupos de luminales B. Es frecuente en las posmenopáusicas. Hay una heterogeneidad clínica. Son tumores de un T mayor, que los que son progesterona positivo tiene peor pronóstico que los que expresan progesterona, tienen mejor respuesta a la adyuvancia o a la neoadyuvancia, pero tienen peores resultados a largo plazo. Y este tipo de tumor se vio que tiene una inestabilidad genómica bastante particular, con la presencia de mutaciones de TP53, PI3K, CDH1, HER2 y BRAF, en donde tenemos que este trabajo que presentaron dos patólogos de Milán, que son bastante conocidos en el ambiente, que se llaman Gianluca López y Nicola Fusco. En especial Nicola Fusco es un exponente del grupo de Giuseppe Viale y del oncólogo Curigliano, que están haciendo muchos trabajos en mama, y ellos vieron que estos tumores son biológicamente caracterizados en términos de pronóstico y predicción, y fundamentalmente porque tienen mutaciones del TP53 y del PI3K, y que post-quimio se asocian con una mejor respuesta, pero un peor resultado a largo plazo. Cuando tenemos la presencia de receptores de estrógeno bajo o low, que es una nueva área que lo vamos a tener que incorporar, lo vamos a ver en cerca del 3% de los carcinomas invasores. Su comportamiento y biología es heterogéneo. Tienen muchos de ellos expresión génica similar a los carcinomas mamarios invasores triple negativos. Se pueden tratar con hormonoterapia, pero hay una data limitada en cuanto al beneficio que va a tener este grupo, y acá sí es fundamental, como hay que hacerlo en toda la inmunistoquímica y con todas las determinaciones, rechequear lo preanalítico. La reproducibilidad del mismo es baja, y la recomendación de las guías ASCO-CAP es que coloquemos, cuando se hace el diagnóstico, un comentario, que esto está un poco a disposición de lo que determine el laboratorio o la persona que lo va a informar, diciendo que este grupo, la expresión entra dentro de los que están del 1 al 10%, y que el beneficio a la hormonoterapia no está demostrada que va a ser buena o algo similar. Hay que realizarlo sí o sí en laboratorios con una técnica estandarizada que tenga buenos controles internos y externos. El panel de expertos reconoce que hay datos limitados que se categorizan como low positive con esta recomendación, que yo insisto, no sé si esto es dable de aplicar en todos los laboratorios, el colocar una nota. Y considerar como negativo a las tinciones que son entre 0 y el 1%. Esto no es tan sencillo. Hay un metaanálisis que hicieron los chinos, en el cual hay un estudio en donde junta 6 trabajos, en donde más de 16.000 pacientes, y muestra estadísticas significativas en cuanto a la evolución de los pacientes cuando expresan poco o escasos receptores, cuando son receptor negativo y cuando los receptores hormonales es mayor al 10%. La doctora Kimberly Allison, que es una patóloga que está es una muy buena patóloga que está en UCSF, en San Francisco, y que digamos que es una de las que está ahora a la cabeza de lo que es todo lo referente a
factores pronósticos, presentó en el último Congreso Americano de Patología un trabajo en el cual ellos hicieron una experiencia, colocaron 30 casos, de los cuales 16 eran negativos, 6 eran de baja, low positivos, 8 positivos, y la reproducibilidad en su grupo, entre negativo y low, hubo un desacuerdo en el 61% de los casos. Y donde más se complica la situación es entre low y negativo. Esta es una situación que a veces no es muy reproducible. Otro tipo que tenemos, otro subgrupo, es cuando hay receptores de estrógeno negativo y receptores para progesterona positivo. Esto se ve según las estadísticas, hay algunos que no ven nada y otros hasta un 4%. Es un subtipo raro. Se recomienda repetir las determinaciones de los receptores hormonales para descartar fundamentalmente que no estemos ante un falso negativo de receptor de estrógeno. ¿En qué me va a dar el peso de que la progesterona sea positiva? Bueno, su valor predictivo es bastante controversial. Sin embargo, las IAS ASCO-CAP los recomiendan que lo sigamos realizando en todos los carcinomas mamarios invasores. El significado biológico y clínico es controvertido. Para algunos autores representa una entidad clínica y biológicamente distinta. Para otros representa un artefacto técnico. ¿Qué utilidad clínica tiene esto? Son casos a discutir y a considerar por el grupo interdisciplinario. En un estudio que se reunieron casi 700 pacientes entre 1995 y 2005, se vio que tenían un 8,6% que de este tipo de situación. Se realizó la repetición y ellos no encontraron ningún caso cuando volvieron a repetir la determinación. Entonces, como corolario, tenemos que repetir siempre que tengamos, más que nada para descartar que no sea un falso negativo de receptor de estrógeno. En cambio, hay otros trabajos en los cuales se reevaluaron con inmunistoquímica y del 27 casos que habían encontrado esta situación, 7 lo pudieron confirmar. Cuando nosotros tenemos estrógeno positivo, negativo, progesterona positivo, confirmado con una reevaluación y diagnóstico por otro patólogo, que es en general lo que está recomendado en esta situación, que por lo menos que sea visto o por lo menos confirmado por más de un patólogo, son casos que tenemos para discutir, clínicos y la reevaluación de estrógeno-progesterona, especialmente cuando esto lo vemos en un carcinoma de bajo grado y que tiene una alta expresión de receptores para progesterona. No podemos considerarlo solo por la determinación de inmunistoquímica, sino que lo tenemos que considerar en conjunto. Cuando vamos a ver este tipo de situaciones en las cuales los receptores de estrógenos negativos y o low y la progesterona positiva, hay un grupo croata en el cual postula que este tipo de patología, en correlación con un alto índice de proliferación, el Ki-60 medido por Ki-67, y adicionado a altos grados histológicos, podría ser un tipo especial de carcinoma, pero estamos hablando de un grupo, de un subgrupo muy pequeñito. Cuando tenemos, vuelvo a repetir, este tipo de situaciones, el grupo multidisciplinario tenemos que volver a considerarlo y a discutirlo. Cuando tenemos los receptores de estrógeno low, ¿qué hacemos? Tener la seguridad que se procesan los tejidos correctamente, correlacionarlo con los hallazgos morfológicos y datos clínicos, realizar controles internos y externos, informarlo según las guías ASCO-CAP, como una categoría distinta de positivo bajo. Cuando tenemos estrógeno negativo, progesterona positivo, repetir la determinación, discutir los escasos, hacer interconsultas. Los controles, cuando hablamos de controles externos, que en nuestro caso nosotros lo determinamos con el NordiQ, también se pueden realizar con el Colegio Americano de Patólogos. También tenemos que tener buenos controles internos en el tejido, en el cual en lo posible tener tejido mamario adyacente que exprese la positividad, y en los casos de los receptores de estrógeno low, de
no estar presente tejido mamario o un control interno presente, esa es otra recomendación que realiza el CAP, en el cual decide que no hay tejido mamario en la muestra. Y también otra de las recomendaciones es tener en el mismo vidrio un tissue microarray con tejidos controles, como para ver cómo está la técnica evaluada en ese slide. Los factores preanalíticos, como todos los conocemos, es el tiempo de isquemia fría, el tiempo de fijación, si realiza un procesamiento rápido, el cual no es recomendable, la decalcificación. Hay casos que con determinados decalcificadores no se expresa ningún antígeno, y no utilizar los fijadores citológicos. Esto tenemos que realizarlo siempre en un tiempo de fijación no menor a 6 horas, no más de 24, no utilizar los procesamientos rápidos y colocar lo más rápido que se pueda la pieza en formol neutro. Pasamos a otro de los marcadores en los cuales sí que nunca hemos logrado desde hace un montón de años, desde 2011, desde que salieron sus guías, colocarlo como un biomarcador estándar, que en este título que sí goza estrógeno, progesterona y HER2. Bueno, en una de las últimas pruebas que hicieron con los controles de calidad del Colegio Americano de Patólogos, una de las preguntas fue: ¿quiénes realizan el Ki-67 en su laboratorio? Y para sorpresa, se vio que el 45% lo hacía siempre, pero había un 30 y pico por ciento que nunca lo realizaba, otro porcentaje que estaba alrededor cerca del 10%, lo hacía solo si los clínicos lo solicitaban, y después el otro porcentaje lo hacía solamente en algunos casos selectos. Como todos conocemos, el valor de corte es un tema, vamos a considerarlo alto siempre que tenga superior al 30%, y esto sí está asociado a un peor pronóstico y una mejor respuesta a la terapéutica, y bajo cuando es inferior a un 10, un 15% o un 20%. ¿Qué vamos a evaluar? Es la expresión nuclear en todas las fases del ciclo, menos G0, con los anticuerpos que tenemos en este momento en el mercado, y realizados mediante inmunistoquímica. El tema es la interpretación. Lo más común es que se realice el porcentaje de núcleos positivos. También hay otras modalidades de evaluarlo, por analizador de imágenes, colocarlos por sistemas de computación. Tampoco está muy estandarizado qué cantidad de células son las que tienen que ser evaluadas. En algunos trabajos se hablan de 500, en otras de 1000. Utilizar solo el hotspot. Bueno, todas estas son variables que no se han logrado estandarizar, y siempre tenemos que ver, o sea, lo que está claro es que menos de un 10% es bajo, más de un 20%, digamos, entre un 20 y un 30 es de un grado intermedio, más de un 30 está considerado alto, y la WHO en su 5ª edición lo colocó dentro de lo que lo llaman marcadores opcionales. San Galen, digamos que es el que está en la guía y evalúa nuestros puntos de corte, en el cual en 2015, que fue en una de las en los cuales se habló acerca del Ki-67, estableció que el punto de corte es entre 20 y 29. Hay una zona gris muy fluctuante entre el 15 y el 25%, y una de las cosas que nosotros sabemos es que a partir de las guías estandarizadas que sacó el Working Group en 2011, no hubo nunca más una estandarización al respecto. La doctora Frédérique Penot-Roca es una patóloga francesa de la cual ha trabajado mucho, y es una de las que ha hecho las recomendaciones, pero no logra una buena reproducibilidad, y también se lo ha tratado de establecer como factor pronóstico y predictivo, según varios autores y demás, en los cuales entre ellos está von Miquist, pero digamos que nunca es un gold standard. En su correlación con Oncotype, hay un trabajo que fue en 2016, en el cual, que es el Plan B, el conocido Plan B, que es un grupo alemán, compararon con G y Ki-67 en alrededor de 2.500 pacientes, y esto compararon el establecimiento de ambos determinaciones en un laboratorio central de patología y uno descentralizado o local. La correlación con el Ki-67 fue moderada, y veíamos que en los bajos
porcentajes de Ki-67, el recurrence score, si bien era muy poco, se lo veía. El 90% de los scores de Ki-67 menor a 20 estaba en el rango del recurrence score de 25, pero no se pudo hacer una reproducibilidad mayor. Otro de los marcadores que tenemos son los receptores de andrógeno. Este es un marcador que lo tenemos que determinar en todos los cánceres de mama. En realidad yo diría que es controversial y no se hace de rutina. Se lo realiza para reconocer el subtipo apocrino de carcinoma de mama. Es predictivo en los triples negativos. Como pronóstico se dice que es más favorable, es bastante controversial en los triples negativos, no es recomendable hacerlo de rutina. Y los anticuerpos recomendados son el DACO y el Ventana SP107, ya que hay alguna terapéutica indicada al respecto. Este es un subgrupo de tumores en los cuales no es muy frecuente verlo como apocrino puro. En el último Congreso Americano de Patología en el USCAP se presentó un trabajo con el cual había una recopilación de 18 casos en los cuales se vio que tenía un mejor pronóstico versus otros carcinomas triples negativos, ya que en su gran porcentaje son triples negativos, pueden ser muy esporádicamente HER2 positivo, en general tienen estadios bajos, bajo grado y en mujeres añosas. Para la utilización de una terapia target, tenemos que utilizar los marcadores que les dije recién, y el valor de corte aquí es del 10% para las distintas terapéuticas, y esto suelen ver asociados con otras determinaciones, como es la mutación del PI3K y con los BRCA mutados. El Ki-67, como dije, es de rol pronóstico y predictivo, está por verse. Pero tenemos varios años de experiencia en que seguimos viendo y yo supongo que vamos a seguir viéndolo. Útil en los extremos, si es alto o bajo, no hay estandarización ni reproducibilidad. Los receptores de andrógeno están considerados en trials con terapia target y sirve para ayudar a identificar la variante apocrina y como un grupo especial de los triples negativos. El otro marcador estándar es el HER2. El HER2 lo vamos a ver expresado en el 15 al 20% de los carcinomas invasores, en nuestro país no es superior al 15%, determina qué pacientes pueden ser tratadas con una terapia anti-HER, y vamos a tener hoy incorporado el HER2 Enriched, el HER2 Low, que esta sí es una nomenclatura nueva, y tenemos que hay un porcentaje en el cual hay una heterogeneidad en la expresión. El HER2 es una glicoproteína de membrana de la familia de los receptores del epidermal growth factor, presentan el cromosoma 17 y esto es fundamental. El método de visualización que se utiliza hoy día para utilizar la terapia target es la inmunistoquímica y las determinaciones por medio de algún ISH en los casos cuando este resultado es 2 positivo, 2 más o dudoso. Los anticuerpos utilizables son en general los monoclonales y acá sí la etapa preanalítica es crucial como en todos los casos. Las guías y la manera de evaluarlo que recomendamos utilizar es la ASCO-CAP del 2018, ya que esto ha tenido muchas modificaciones, y lo actualmente aceptable es que score 0, en donde vamos a tener sin tinción de membrana, en estos casos la tinción tiene que ser en la membrana, en donde vamos a considerarlo negativo. El score 1 es débil a moderado, un menos de un 10%, el score 2 es débil a moderado completo en un 10% y se lo denomina 2 más, equívoco o dudoso. Y un 3 más en donde tenemos mayor del 10% del área tumoral invasora con membrana completa o intensa. Tenemos temas técnicos y sí, presentan tensiones inusuales y falsos positivos, que estos son todos temas técnicos que vamos a poder ver, como por ejemplo la presencia de una tinción vasolateral en la membrana, en lo cual se forma como una copita y se lo considera a esto es como que está casi todo arreglado. Cuando tenemos este tipo de marcación se los considera dentro de los 2 más. La evaluación por ISH, como dije anteriormente, lo vamos a ver en los casos dudosos o equívocos. Las determinaciones se realizan por FISH o por el Dual ISH, que tienen distintas maneras de evaluarlo, y con las nuevas guías
con esta metodología no tenemos que tener ningún caso dudoso, o se va a que amplifica o que no amplifica. Cosa que en las guías del 2013 esto estaba bastante controvertido. Pero digamos que en el GER2 está todo bastante claro, aunque en algunas situaciones, especialmente en los dudosos, es algo dificultoso. Y tenemos que el 78% de los casos se ven clásico no amplificado, el 12% clásico amplificado, equívoco, no más del 5% es un aceptable, digamos que los laboratorios es de un 3 a un 5, y vamos a tener que hay no clásico amplificado es alrededor de un 5%, o sea que estas situaciones en las que vamos a tener alguna dificultad no tiene que superar. El equívoco al 2% y el no clásico al 5%. Heterogeneidad, esto lo vamos a ver y es bastante común en distintos tumores. En el HER2 y en cáncer de mama lo vemos y están presentes en alrededor de un 2 o un 5% de los casos, depende de las estadísticas. Hay distintas patentes que los vamos a tener como clúster, dispersos o en mosaico, y el tema es que cuando nosotros tenemos un tumor con heterogeneidad, la respuesta terapéutica es menor. Les presento un caso en el cual teníamos que, tanto en la core como en las muestras de 3 muestras de tumor que teníamos, y en la metástasis fue realizada la técnica de inmunitoquímica y se lo informó como 2+. Se realizó el dual CISH en uno de los tacos de la pieza, y el dual CISH dio amplificado. En este caso lo pudimos solucionar. Y esto es lo que nos pasa. Nosotros vemos en un preparado, hay áreas totalmente negativas y hay áreas como en islas o en clústeres en las cuales la tinción es positiva. Hay otras veces que alternan el 3+ con el 2+. Bueno, esto es cuando hablamos de heterogeneidad. Cuando tenemos este tipo de resultados, los informes tienen que quedar, y esto tiene que estar reflejado en el informe, y vamos a tener el negativo de inmunistoquímica, el negativo basado, si se ha hecho inmunistoquímica y FISH, esto tiene que estar explicitado en el informe. Si el HER2 es positivo y se realizó por inmunistoquímica también, si se realizó la inmunistoquímica en algún lado y se realizó técnica de FISH, hay que tener plasmado en el informe el resultado de la inmunistoquímica. Y si es heterogéneo, en lo posible, yo creo que esto tiene que estar presente siempre, en qué área tumoral está la heterogeneidad, cuánto es el porcentaje. Tenemos un nuevo subgrupo que se está describiendo ahora, y es que también estamos todo con el low, estrógeno low, y también tenemos HER2 low. Es un espectro de carcinomas con diferentes grados de expresión del HER2, en donde tenemos inmunistoquímica 1 y 2+, y el ISH es negativo. Esta es la definición de HER2 low. Lo vemos en un 45 o un 55% de todos los carcinomas invasores. Tiene peor pronóstico que el HER2 negativo, y se demostró que hay respuesta a tratamientos específicos. Esto lo vemos y el porcentaje es alto. Entonces vamos a tener la inmunistoquímica del HER2 es negativa o positiva, y en el medio vamos a tener el negativo 1+ y el dudoso 2+. Aquí es que nos interesa saber, y esta discrepancia tenemos que hacerlo entre 0 y 1+, y el dudoso. Y lo que vamos a llamar low son los que entran en esta categoría, realizado por técnica de inmunohistoquímica. También hay mutaciones en las cuales se observan en el dominio quinasa, en ciertos tipos especiales de tumores, como por ejemplo los lobrillares invasores. La mayoría de estas mutaciones no demuestran amplificación por la inmunistoquímico, y se vio que en modelos preclínicos se observó la activación de las mutaciones que incrementa el crecimiento tumoral. La terapéutica con esta presencia de estas mutaciones será distinta, lo veremos. En cuanto a los test genómicos, pronósticos y predictivos, en los cuales se utilizan como complementario de los carcinomas que expresan receptores de estrógeno, su evaluación en los casos de receptores de estrógeno negativo es limitada. Pueden ayudar a la decisión, a la terapéutica, en los tumores luminales N0 y N1, y yo diría que hoy día cada vez más los vamos incorporando. La plataforma con la cual yo estoy más familiarizada es del Oncotype. Tenemos que el Oncotype se utiliza en axila negativa y positiva, si bien
como un valor predictivo, estamos esperando los resultados del responder, en el cual nos va a decir si esto sirve o no sirve, pero digamos que lo estamos utilizando. El resto de las plataformas están avaladas, están varias de ellas, menos el PAM50, están en el mercado, pero no tienen todas un valor predictivo, pero sí tienen un valor pronóstico. La concordancia de las determinaciones por los test genómicos con los distintos factores pronósticos, tenemos que hay una concordancia con el HER2 en el 90%, va a haber falsos negativos de Oncotype en los carcinomas de baja celularidad, en carcinomas de pequeño tamaño, pues podemos llegar a tener las situaciones que el Oncotype da negativo y la inmunohistoquímica da positiva, esto pasa, debe utilizarse el resultado siempre de la inmunohistoquímica. Tenemos un caso en el cual en la COR, los receptores de estrógeno fueron 80%, la progesterona un 3%, el HER2 negativo en la cirugía, en donde vimos que había un ganglio axilar con una micrometástasis, el HER2 se envía a Oncotype, el HER2 vino dudoso. La determinación de factores pronósticos se habían hecho en la COR, y se envía a Oncotype la pieza. Volvimos a repetir la determinación mediante inmunohistoquímica en la pieza, y en la cual vimos los 3 tacos de la pieza quirúrgica que el HER2 era positivo, de manera heterogénea en el 30% de la muestra. Entonces aquí, esto sí es aplicable para la terapéutica anti-HER. Otro caso en el cual tuvimos que en las COR se realizó estrógeno, la determinación de factores pronósticos, estrógeno 40%, progesterona un 50%, HER2 negativo, un Ki 70%, un tumor de alto grado, se manda a realizar el test de Oncotype, se realizaron en los tacos de la pieza, y los factores se habían realizado en la COR, la determinación de receptores de estrógeno en este caso fue negativo por Oncotype. Volvimos a repetir, una vez teniendo el resultado, la determinación de estrógenos en la pieza, y en este caso nos dio un 15% menos, o sea, menos que en la COR, pero positivo. Que vamos a tener discordancias entre COR y pieza quirúrgica, sí, en algunos casos sí, entre COR, pieza quirúrgica y plataforma genómica también, si bien se puede realizar todo en la COR, y hay un trabajo que es muy recomendable, en el cual se demuestra que la determinación de la plataforma genómica en la COR es perfectamente apta, y en este caso hay 87% se realizaron en las piezas y un 13% se realizó en la biopsia, y hay una concordancia en un 96% con la pieza y 97% con la pieza y 96% con la biopsia, pero no deja de haber algunos casos discordantes, pero esto es totalmente aplicable a cualquiera de las dos muestras, siempre y cuando esta esté bien procesada y el material esté bien conservado. Que va a haber discrepancias entre COR y biopsia y entre y plataformas, sí, y Kimberly Allison en este trabajo, que es muy recomendable para utilizar para los factores predictivos, nos habla de la discordancia entre los test de la misma muestra, en donde los resultados de inmunohistoquímica fueran positivos y las plataformas negativas, y nos dice que las posibles causas pueden ser de un positivo que sea borderline, una escasa celularidad tumoral, o un falso positivo de inmunohistoquímica, que es más raro, pero suele haberlo. Hay que testear la calidad de los tejidos, hay que correlacionar los hallazgos morfológicos con los moleculares, poder explicar los resultados discordantes, y hay que considerar que las determinaciones no morfológicas se evalúan en la totalidad del tejido. Hay estroma, hay células inflamatorias, epitelio normal. En nuestro caso no pudimos realizar Oncotype en la pieza, en la COR, perdón, que hubiera sido lo ideal, pero entendemos que la negatividad de estrógeno se debió a la presencia de áreas negativas en la pieza, con áreas de necrosis y fibrosis vinculables al área de biopsia previa, y la paciente hoy está tratada con hormonoterapia y quimioterapia, porque era alto grado y tenía una micrometástasis. Los test moleculares dependen del tejido evaluado, obvio. Si hay baja celularidad, como por ejemplo los carcinomas lobulillares, hay un infiltrado linfocitario prominente, presencia de carcinoma ductal in situ o extensos lechos de biopsia, vamos a tener ciertas dificultades. Tenemos siempre que enviar el taco, el mejor taco en el cual no haya extensos lechos de biopsia.
Bueno, con estos marcadores nosotros podemos decir y homologarlos a lo que es a la categorización, a la clasificación molecular, en las cuales tenemos a los luminales A, los HER2, y pasamos al tercer grupo, que digamos que es muy amplio y está muy controvertido, que son los triples negativos. Hay que asegurarnos que es un verdadero triple negativo, controlar todas las variables para confirmar este resultado. Los triples negativos es un espectro muy amplio en el cual están dentro de ellos los que, por ejemplo, expresan los receptores de andrógeno. En la sobrevida, con los triples negativos, es muy distinta a los que expresan los HER2 y los receptores de, y los luminales A y B, y tenemos que tener en cuenta que los tenemos que estratificar desde la clínica y desde la anatomía patológica. Este es un trabajo de parejas, de Fresia Parejas, que se presentó en 2016, que yo creo que es uno de los mejores, que representa el espectro de los triples negativos, y en el cual ella habla de los bajos grados y los que son tipo salivary gland o los que son los convencionales. Y habla de una inestabilidad que tienen estos tumores y de la gran capacidad que tienen de pasar a ser un low grade a un alto grado, con las distintas vías y demás que tenemos en el medio. De estos triple negativos tenemos que últimamente se ha estudiado mucho los marcadores para inmunoterapia y se los ha colocado en distintas, en algunos trials. Nosotros tenemos que hay 170.000 nuevos casos de triples negativos por año, de los cuales 34.000 son metastásicos, y de estos metastásicos, el 17.000, o sea, cerca del 40%, expresa un marcador que ahora lo vamos a escuchar cada vez más, que es el PDL1. Y estos son los marcadores relacionados a la inmunoterapia. El PDL1 se expresa en el 40 hasta un 65% de acuerdo a las distintas series de los carcinomas triples negativos metastásicos. Su expresión está restringida en la mayoría de los casos a células inmunes, a los linfocitos, y la quimioterapia podría mejorar la respuesta antigénica tumoral con la inhibición de los puntos de checkpoint inmunitarios. El que estaba basado fundamentalmente era el estudio Impassion 130, en donde se estudió cómo actuaba el atezolizumab más el nab-paclitaxel. Los marcadores relacionados con a la inmunidad, el método de testeo del PDL1 es el que es recomendable, es la inmunistoquímica coloreada con ventana, y se evalúa en las células inmunes, que son los TILs, y se los evalúa en forma de porcentajes en las muestras que tienen que ser en biopsias o piezas quirúrgicas, en el tumor primario o en las metástasis. No es recomendable realizarla en citología, tampoco es recomendable hacerla en tejido óseo. Lo mejor y lo ideal es realizarlo en el último evento y que haya un mínimo de células tumorales de 50. Y no en el coágulo, y generalmente lo que se necesita es que haya estroma tumoral para poder evaluarlo, y acá es como que tenemos una muestra, como lo vemos con HE, en el cual vemos el nido tumoral invasor, la presencia de células inmunes en la periferia, en el estroma, y la expresión de PDL1. Esto, de acuerdo a las distintas tipos y distintos puntos de la inmunidad en la cual los vamos a ver, hay muchos marcadores y en los cuales los vamos a ir considerando. Esto va a cambiar la inmunoterapia un poco, es distinta a lo que veníamos hablando, que eran de las terapias target, a las cuales nosotros estamos más acostumbrados. La inmunoterapia tiene un potencial que es pan-tumor, y acá entramos dentro de los que son los tumores agnósticos, y en los cuales tenemos que son tumores que expresan una misma marcación y están ubicadas en distintas partes del cuerpo. Son pacientes que pueden llegar a ser, que al estar negativos se pueden llegar a beneficiar. Los beneficios a veces son más tardíos y tienen una duración extendida del beneficio. El biomarcador se lo realiza en la célula tumoral y en el microambiente, como vimos, por ejemplo, con el PDL1. El estudio Impassion 130 fue el primer estudio en fase 3 de la inmunoterapia en carcinomas mamarios triple negativos con metástasis o localmente avanzado, y se vio que había una sobrevida media
global de 9,5 meses, y el test acompañante, que es lo que se necesita para estas determinaciones, es el PDL1 SP142 de Ventana. En el último ESMO, esto fue publicado y fue entre comunicaciones que hemos tenido a lo largo del año, vimos que el resultado de este estudio no había tenido beneficio con el fármaco anti-PDL1 en carcinoma de mama triple negativo, metastásico. Digamos que esto está ongoing y no se ha visto una mejora en la sobrevida. Vamos a ver qué es lo que nos depara en el futuro. El espectro que hay de los marcadores de PDL1 es amplio, y tenemos que en el ambiente hay dos marcadores, el DACO y el Ventana. Esta es la marca, y en el cual hay que ver en dónde se determina y para dónde es necesaria esta determinación, y depende, y es muy distinta, en dónde sí se van haciendo en distintos órganos. Los que tenemos para, generalmente es el Ventana, pero del Ventana también hay otro clon. Entonces en este caso entonces tenemos que saber si vamos a pedir la determinación para realizar el PDL1, qué droga se va a utilizar y en qué órgano se va a utilizar. Y nosotros hablamos que el anticuerpo es Ventana y que se utiliza en la plataforma. Cuando hablamos de la plataforma, hablamos del aparato en donde se realiza la inmunistoquímica. En estos casos, cuando son test acompañantes, tiene que ser realizado en el equipo Ventana, y los DACO tienen que ser realizados en el equipo DACO, que esta es una situación distinta a las otras inmunistoquímicas. Cuando vemos un carcinoma triple negativo, desde la patología tenemos que identificarlos desde la morfología y los separamos en los subtipos. Las diferentes los hacemos con la evaluación de los marcadores y la morfología. Acompañamos esto con los test acompañantes y debemos comprometernos a que tenemos que estar informados y nos tienen que ayudar en cuanto necesitamos esta información. Los patólogos realizamos entrenamientos para acostumbrarnos a hacer los testeos, y esto tiene que tener una reproducibilidad, y nosotros hemos realizado entrenamientos para evaluar el test acompañante de Ventana, del SP142, y en los distintos entrenamientos tuvimos que entre alrededor de 30 patólogos logramos realizado en 2 sesiones, que eran 30 cada uno, entre un 93 y un 95% de concordancia. También tenemos que hacer, como en todos los casos, insistimos, controles de calidad externos. Los TILs es otra de las marcaciones que nos piden y que están recomendadas para relacionado a la inmunoterapia. Los datos siguen sin ser suficientes para recomendarlos como una guía de elección para tratamiento, según lo que ha establecido Galen en 2019, pero hay alguna data de que dice que son pronósticos en los carcinomas de mama triple negativos y en los HER2. No tiene ningún valor pronóstico en los luminales estrógenos positivos. Se puede realizar de manera reproducible por los patólogos, se evalúan con microscopía óptica en preparado coloreado con HE. El score se puede realizar en el momento del diagnóstico, en la primera muestra, y está visto que en los triples negativos, en estadio 1, un alto porcentaje de TILs está asociado a una excelente sobrevida a los 5 años. Los patólogos necesitan solo un microscopio y hematoxilina y eosina, y se puede hacer un entrenamiento online que está muy práctico y es una página muy amigable. Este año salió un trabajo en el cual la primera autora es la doctora Paula González Erickson, que es una patóloga argentina, que en este momento está en Vanderbilt y trabaja mucho con el doctor Roberto Salgado, que es el padre de los TILs, y ellos vieron que el TIL dijeron y recomendaron que se pueden realizar fácilmente en preparados histológicos coloreados con HE, tienen una buena reproducibilidad interobservador, y que sería recomendable informarlos de rutina. Ellos están cada vez ampliando más para que se asocien al grupo, en los cuales varios de Latinoamérica tenemos la suerte de haber podido integrar y acercarnos al grupo. Las guías que las realizan es muy sencilla, y hay que evaluar el infiltrado linfoide en el estroma intratumoral. Esta es la página, la guía y todo lo demás, en el cual si tienen ganas y se quieren conectar, estaría muy bueno. Las otras determinaciones que se realizan y que están relacionadas con la inmunidad es la inestabilidad microsatelital. Esto en los laboratorios de patología se establecen y se hacen mucho en la patología
gastrointestinal colónica en especial, y la otra es la determinación del TMB, que es el Tumor Mutation Burden. Esto se determina por NanoString, por las tecnologías que tenemos por NanoString. Y esto van a ver que esto se determina para determinar una mayor actividad de la inmunoterapia. Marcador predictivo de PI3K, se vio que también esto está presente en el 40% de los tumores de estrógeno positivo o HER2 negativo, aunque también se vio en los HER2 y en los triples negativos, pero su determinación también hoy se realiza por NanoString o por Western Blot, en el cual están asociados a una resistencia en la endocrinoterapia y puede llegar a ayudar a determinar alguna terapéutica y predecir alguna respuesta. Las mutaciones de BRCA 1 y 2 pueden también ser tratados con terapéuticas específicas, como por ejemplo los inhibidores del PAR. Hay companion test diagnósticos que están aprobadas por FDA, pero digamos que todas estas determinaciones, tanto el PI3K como las mutaciones del BRCA, seguramente en algún momento van a aparecer determinaciones con inmunistoquímica. Otro de los marcadores que tenemos mucho en el ambiente en este momento es el NTRK3, en el cual la fusión ocurre en varios tumores y de nuevo tenemos como es el PDL1, es un tumor agnóstico. En la mama lo vamos a ver en el carcinoma secretor de la mama, que es un tumor muy raro de ver, porcentaje menor al 0,5%. Se pueden utilizar con una terapia específica y en los cuales el algoritmo está determinado si lo podemos hacer con inmunistoquímica y con FISH, pero en este caso el tratamiento tiene que ser, tenemos que tener ambas técnicas determinadas. Para hacer esto y muchos marcadores más que vienen en camino, tenemos que tener en cuenta cómo se procesan los tejidos. Esto es la cabeza, en donde la etapa analítica, preanalítica y posanalítica es fundamental, y esta es una de las cosas que más quiero hacer hincapié, con controles externos siempre que se pueda, en los cuales se supone que tendríamos que hacerlo, estrógeno, progesterona, HER2 y PDL1, dependiendo de los distintos test acompañantes que lo hay. Les vuelvo a decir, nosotros realizamos el Nordic, y esto correlacionarlo con los distintos hallazgos clínicos y patológicos. Este es un gráfico que mostró la doctora Kimberly Allison en el libro de la WHO, de la quinta edición, en la cual no hay que dejar de ver la morfología. Y esto es la base. Y los subtipos los tenemos que asociar a los distintos hallazgos y fundamentalmente la expresión de los factores predictivos. La determinación de los biomarcadores hoy sigue siendo el estándar: estrógeno, progesterona y HER2. Si se puede realizar Ki67, bárbaro, pero esto sí o sí tiene que ir de la mano de los hallazgos morfológicos y de la clínica, y en el cual allí vamos a hacer una subestratificación de los distintos subgrupos. Vamos a tener que hay muchas cosas nuevas: la asistencia digital, nuevas muestras, como por ejemplo la biopsia líquida, nuevos paneles en los cuales no hay un solo marcador, sino ni una sola determinación, y los patólogos tenemos como muchos nuevos desafíos. Así que esto creo que es una de las bases de las cosas que es mi intención de transmitirlo en esto, en el cual el patólogo no puede trabajar solo y tiene que conectarse e ir al grupo multidisciplinario. Bueno, muchas gracias. Gracias, Isa, buenísimo. Muy bueno, Isabel. La verdad que a ver si puedes dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Perfecto, perfecto. Lo hice, Bueno. qué suerte. Completísima, buenísima la charla. La verdad que viene muy bien, ¿no? Aprender un poco nosotros estas cosas. Así que muy buena tu charla. Diana, ¿tenemos alguna pregunta? Diana, ¿me escuchás? Sí, ahí perdón que se me había colgado un poquitito internet. Sí, yo quería hacerle algunas preguntas a Isa, no sé si me escuchás, Isa, bien. Sí, ¿vos me escuchás Perfecto. bien? Sí, ahí está. Isa, yo lo primero que te quería preguntar es lo siguiente. Nosotros cuando recibimos un informe de inmunistoquímica de un tumor, muchas veces nos pasa que
no es que dudamos, pero tenemos este concepto como muy presente de la heterogeneidad tumoral. Es decir, y yo quería preguntarte, ¿cuál es el porcentaje habitualmente de heterogeneidad que tienen los tumores como para quedarnos tranquilos, por lo menos con la marcación básica que recibimos, ¿no? Porque tenemos un ER2 negativo y decimos, bueno, pero en otro lado no lo tendrá, y entonces, ¿cuál es el porcentaje real de heterogeneidad de los tumores en general? Supongo que La, tienen que estar la- relacionados. Mira, Sí, la heterogeneidad existe y la vemos. Y en sí, las grandes sí, series y en lo que uno evalúa está presente, pero no es que no le podemos echar la culpa a todo a que sea heterogénea. Yo te diría que depende del tipo tumoral, oscila entre un 5 y un 30% como mucho, como digamos uno de los porcentajes máximos. Con respecto al HER2, esto se ve y lo que está publicado es que es alrededor de un 5%. Esto existe, perfecto. pero no es el 90%. No le podemos echar la culpa a todo a la heterogeneidad. Pero nos pasa, Claro. vemos, No, lo vemos. y nosotros lo tenemos tan incorporado que muchas veces llega un momento como que dudamos constantemente y entonces esta palabra de heterogeneidad está como muy presente. Eh, Otra La cosa que quería recomendación, preguntarte con respecto, sí, no, que no, la no, perdón, recomendación es que lo pongamos en el informe, que es un tumor que se muestra heterogeneidad y que el área tumoral que expresa es de alrededor de un 30, un 40%, o un 20%, un 15%. perfecto, Eso es una de las buenísimo, cosas que se recomienda hacer. A mí me pasó en lo que va del año, hubo un informe que hice en el cual era realmente un verdadero heterogéneo, en el cual teníamos 5 tacos de tumor, en el cual había tacos que no expresaba el HER2, otros en el que sí expresaba. En la metástasis a veces nos pasa que se expresa mejor o no, eso depende, y saqué el informe como que se observaba la expresión de positividad de HER2 en un 30% de la muestra. Y el oncólogo me llamó, me dice, ¿qué es esto? Y bueno, mira, le dije, es como vamos a tener que empezar a ver, y bueno, y ahí me di cuenta que el informe realmente es como que estaba incompleto, que si hubiera puesto una nota que se realizó la determinación en todas las muestras que teníamos y que la expresión era heterogénea, pero bueno, no es la mayoría de los casos, y creo que esos casos en el informe lo tenemos que dejar traslucir. perfecto. Justamente con respecto a leer, me llamó la atención dos preguntas. La primera es entonces que ante un ER dudoso, no negativo, con ish, fish, sish, lo que sea negativo, uno tendría que pedir esta dilucidación de una o dos cruces positivas, es decir, si es un low, tenemos que empezar a pedir esa información en los informes. Y Más sí, trabajo pero para una, no- es ustedes, una, es pero una, es una nomenclatura perdón. nueva. En los dos Sí, más sí o sí. Los dos más sí o sí. sí, Eso lo tenemos que realizar. Si vamos a hacer ish como estándar en todos los uno más, y te diría como que sí, que vamos a tener que hacerlo, pero tampoco es tan viable porque no se hace en todos lados, acá en la Argentina, sino que hay pocos lugares en donde se realiza. El costo es bastante más alto que el de una inmunistoquímica. Eh, digamos que es un concepto nuevo que estamos incorporando y que llevarlo a la práctica en la diaria no va a ser tan sencillo. Pero sí, sí, tendríamos que hacerlo. porque justamente cuando tuvimos la charla con la doctora Constanzo que habló de ER Sí, Vicky. positivo, una cosa que se planteó con Vicky es que justamente si había una puerta de tratamiento para esos pacientes con ER positivo débil o con ER low, y realmente es otro desafío totalmente diferente. Sí. ¿Tenemos en el país una idea de la correlación entre los ER dudosos y el FISH o el ISH? O sea, cómo habitualmente, qué grado de positividad se confirma por la técnica de ISH?
Sí, mira, lo que pasa es que nosotros somos laboratorios centralizados en los cuales estamos haciendo la determinación de ISH, no son muchos realmente los laboratorios en los cuales hay. La correlación nuestra es alrededor de un 40, o sea, los que van a retesteo, 2 más por Sí, inmunohistoquímica, y van a ISH, en nuestros laboratorios de un 40 a un 50% pasan por el ISH a positivo. sí. Pero A positivo. Ah, no es lo que se ve generalmente, porque en un laboratorio común, digamos, es de un 20 a un 30, pero nosotros tenemos este sí. porcentaje un poco mayor porque somos de concentración, digamos, de derivación. Nosotros Doctor en algún Martín, momento, sí, en algún para que el momento lo doctor Martín hicimos tiene en... una pregunta, Diana. Martín, te abrí Sí, el micrófono. Si querés, puedes hacer la pregunta sí. directamente. Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Oh, hola, ¿cómo te va? Bien. La pregunta que voy a hacer es sobre un caso que más adelante vamos a presentar también en este curso, justamente por la heterogeneidad que tienen los tumores. Es un tumor localmente avanzado, de gran tamaño, con una biopsia en el año 2009, que la inmunohistoquímica dio un 10%, lo demás negativo, con un Ki 67 del 30%. Esta mujer de 38 años llega este año a la consulta y en la nueva información que nosotros tenemos cuando tomamos el caso, tenemos una inmunistoquímica que aparece un triple negativo con un 67, con un Ki 67 del 60%. ¿Alguna consideración antes de plantear un tratamiento? Porque si lo hubieran tratado el año pasado, con esa información, era totalmente distinta el planteo de la terapéutica oncológica con la que actualmente tenemos. ¿Alguna consideración desde el punto de vista anatómico-patológico para definir esta situación? ¿El patólogo que evaluó el caso de este año estaba al tanto de la previa? Estaba al tanto de la previa, son dos grupos distintos de patólogos, pero están bajo un mismo protocolo generalmente. ¿Y la muestra actual en qué se hizo? La muestra actual técnicamente en que se hizo tendría que ver con Sí, los patólogos. Tengo que hablar con los patólogos para no, ver qué pero era. ¿qué tejido se usó? Ah, bien. La primera biopsia fue core biopsia, la del año pasado, y esta De la mama. se hizo sobre la mastectomía y sobre un ganglio de la axila. Y estas dos biopsias coinciden en triple negativo en la actual, la de este año. Y bueno, actualmente es un triple negativo. Bien, perfecto. Bien. Diana, ¿alguna otra pregunta o consideración? Sí. No, un poco simplemente preguntarte, Isa, ¿cuál es tu visión con respecto a los triple negativos que al inicio de la descripción de los triple negativos utilizamos el epidermal growth factor, las citoqueratinas para intentar describir los basal-like y hoy parece como que eso está resguardado solamente a los trials de investigación? Si a vos te parece que van a tener una aplicación clínica y necesitamos, a veces uno tiene la sensación de que se queda corta con la información de los triple negativos. Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es desescalarlos desde la clínica y la morfología. En esto, la verdad que los patólogos morfólogos, digamos que hay que aguzar. No es lo mismo que estemos hablando de un tumor que es el que se llamaba medular, en el cual sería un basal-like, Sí. que otro tumor en el que, por ejemplo, el apocrino, bueno, hay varios subgrupos. Todo eso es como que el patólogo tiene que estar muy entrenado en eso y hablarlo con el grupo. Morfológicamente uno lo ve, no es lo mismo una señora de 80 años con un carcinoma triple negativo, apocrino, digamos, que una de 35 años que tiene un carcinoma G3, N3, GM2, en el cual tiene mucha necrosis y después capaz que tenés una de 28 años que tiene la morfología de un secretor, que ahora tenemos la de un carcinoma secretor que también suelen ser triples negativos, y tenemos el NTRK que ahora se está haciendo acá en la Argentina, pero bueno, esa paciente va a andar bien, la de 80 con el apocrino también va a andar bien, pero la de 35
Bueno, un poco ahora como que nos amputaron las manos con esto del limpallo. Claro, perfecto. Estamos a disposición, o sea, tenemos aceitados todos los mecanismos para realizar los test, los companion test, tenemos todos los controles de calidad aprobados y todo lo demás, pero bueno, veremos cómo sigue la investigación en esta área. En otros órganos han dado muy bien, como es pulmón, en vejiga también se está utilizando. Así que tenemos que tener, en algún momento esto se va a variar, se va a dar. Pero yo creo que el patólogo tiene que estar involucrado y estar muy al tanto de lo que sea. Si trabaja en un lugar en donde hay un grupo multidisciplinario, bárbaro, presentarlos y discutirlos y todo lo demás. Y si lo haces en algún lado de forma aislada, también tenés que hacerlo, asociarlo con las imágenes. O sea, la morfología, a partir de ahí, de la clínica y de la morfología. Muy bien, perfecto, Isabel. Perfecto. Bueno, creo que ya estamos, creo que no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno. Hay muchos, en el chat hay muchos agradecimientos, Isabel, felicitaciones por la clase, súper update, súper completa, muy buena presentación, distintos agradecimientos y felicitaciones. Así que bueno, nada, Isabel, te agradecemos muchísimo tu participación, tu aporte, espectacular como siempre. Así que nada, un beso grande y bueno, y gracias a todos por estar. Nos vemos, Dios mediante, el lunes próximo. Muchas gracias a ustedes. Beso. Gracias, Isa, muchas gracias. Un beso enorme. Bueno, gracias a todos y nos vemos el lunes próximo. Adiós, adiós.